Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y te doy la bienvenida. Y vamos a otro podcast de finanzas. Vamos a seguir hablando sobre este maravilloso tema. Seguimos con Nissin Howard, con Nissin. En este vamos a darnos un programa más porque hay una cantidad de cosas que queremos hablar y vamos a hablar de esos detallitos, de las cosas detallitos, de cómo es el manejo interno de la compañía. Y Nissin, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tenerte una vez más. Gracias por tu tiempo. Es un empresario y siempre está ocupado, corriendo de un lado para otro, pero nos ha dado este tiempo porque he querido compartir con él para que ustedes aprendan que, hey, las cosas requieren trabajo, requieren dedicación, requieren estudio, requiere compromiso. No es simplemente, voy a ser un empresario y hagámosle, ahí vamos viendo, como mucha gente dice. Eso me gusta yo siempre digo, quítense del sistema esas palabras. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar, tenemos que saber cómo vamos a manejar todo esto y tenemos que tener conocimiento. Entonces, eso de que hagámosle a ver qué pasa, no funciona de esa manera. Entonces, Nissin, una vez más, bienvenido al programa de hoy. Y bueno, muchísimas gracias por compartir todo el historial, todos esos 14, 20 años de historia de cómo has llegado a ser el empresario que tienes hoy, una compañía distribuidora con gran éxito en todo el eje cafetero, distribuidor en Colombia, en diferentes partes. Ha sido maravilloso ver la mano de Dios, cómo te ha levantado, cómo te ha levantado, te ha exaltado, por así decirlo, y te ha abierto puertas para hacer todo las cosas que estás haciendo. Entonces, cuéntanos, llegamos a todo esto y ahora tienes esta compañía, te dijeron otra vez puedes distribuir y estás haciendo todo el papeleo. ¿Qué otras cosas haces? Hola, pastor. Nuevamente, gracias por la invitación y hola a todos. Pastor, sí, esta empresa, después que se fue, me llamó a decirme que si quería nuevamente ser el importador. Inicialmente les dije que no, porque no había confianza. Empezaron a buscar en los otros distribuidores quién lo asumía, pero en este momento ya empecé a hacer la certificación para empezar a importar nuevamente. Ok. Vamos a restablecer eso. Muy bien. Entonces, se abrieron otras puertas ahí. Se están abriendo otras puertas. Se van a abrir nuevamente puertas. Ok. Se van a abrir nuevamente puertas y pues hay que estar proyectado, hay que tener visión, pastor, porque esta certificación no se hace solamente para importar ese producto específico de esa marca específica. Es una certificación en la cual uno puede importar dispositivos médicos. Okay. Entonces, puedo importar implantes dentales de esa casa comercial o de cualquier otra, o otros dispositivos médicos. Productos. Okay. Otros productos. Entonces, pastor, cuando nosotros empezamos, llevamos más o menos un año con la empresa. Cuando llevaba un año con la empresa, nosotros vendemos un producto que son implantes dentales. Pero en el momento en que el odontólogo va a hacer la cirugía, necesitan, por lo general, en cada cirugía, otros productos. Otros productos, el nombre es de regeneración ósea. Así que yo vi una oportunidad ahí y empecé a buscar una empresa que vendiera esos productos para mirar si podía tener la distribución o la comercialización de esos otros productos. Vi una oportunidad de negocio ahí y me contacté con una empresa, efectivamente. Vinieron, nos visitaron, fuimos a Bogotá, la empresa es colombiana, conocimos las instalaciones, conocimos todo el proceso y empezamos a comercializar un producto adicional. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ya tenemos la estructura, tenemos
la secretaria, tenemos el mensajero, tenemos nuestra base de datos, son los mismos clientes, tenemos los vendedores, es un producto adicional en la misma infraestructura. Ya. Así que creé, pues, en esa época, una empresa adicional que está atada a esta. Ok. Y tenemos otra empresa con unos nuevos productos, pero que van en la misma estructura. Excelente. Y ahí vamos creciendo y Dios también nos ha bendecido grandemente con eso. Maravilloso. Ok, déjame hacerte una pregunta, porque obviamente tu mundo yo lo desconozco. Ok. Yo al odontólogo voy cuando tengo que ir, pero hasta ahí llego. Y yo te hago una pregunta, todos estos productos, todos estos dispositivos, como los llamas tú, estos implantes, mi pregunta es, ¿qué tanto conocimiento, porque tú no eres odontólogo de carrera, o sea, tú no estudiaste para odontología, tú eres un financiero, administrador de empresa y todo eso, pero mi pregunta es, ¿qué tanto conocimiento tienes que tener tú, digamos, del mundo de la odontología para poder hacer lo que tú haces? Pues pastor, yo considero, esto es una visión personal, yo considero que mucho. Yo tengo que saber de mi día a día, de la cotidianidad. Yo tengo un producto, voy a hablar con personas que son profesionales y no solamente profesionales porque este tipo de procedimientos no los hacen los odontólogos generales, sino especialistas. Okay. Entonces, tengo que hablar no solo con profesionales, sino con profesionales que son especialistas en cierto tema, en cierta área. Entonces, la capacitación es constante. Yo me he capacitado, pastor, como usted no se puede imaginar, todos los años, cuanto congreso sale de implantología, yo asisto, a la ciudad que sea, y mantengo actualizado en todo lo que va saliendo respecto a lo que yo hago, en el mundo en el que me desenvuelvo. Entonces, básicamente tú eres un odontólogo sin licencia. Prácticamente. Así es, pastor, así es. Porque asumo que tú, perdona, Nisim, pero asumo que tú para mostrarles tu producto, o sea, tienes que hablar a un nivel o sea, al nivel de ellos, en el sentido de que tú tienes que explicarles a ellos lo que ese producto hace al nivel de ellos, porque Claro que si no, básicamente no les vas a dar una caja, mira, aquí está la caja y aquí están las instrucciones. Así es, pastor, tal cual. Debemos estar al nivel, pues, guardando las proporciones, porque yo no soy odontólogo, no fue lo que yo estudié. El profesional en esa área es él, pero sí uno debe ser diligente en la semilla, ser diligente en lo que hace, ser diligente en lo que Dios ha puesto y capacitarse. Yo me he capacitado muchísimo en esa área para poder hablarles a ellos en la terminología en que ellos entienden. Claro. Y estar a ese nivel para que mi producto tenga ese valor, ese peso, y poderles generar valor a ellos. Claro, entiendo. Nisim, y te digo, yo en mi vida básicamente he hecho lo mismo. Cuando tenía las empresas en Estados Unidos, mi mundo más era el punto de vista financiero y todo ese tipo de cosas, pero yo tomaba una gran cantidad de seminarios, lo mismo que tú dices, en diferentes ciudades, porque yo vivía en una ciudad pequeña, lo que es un pueblo allá en Estados Unidos, una ciudad pequeña o satélite, estaba a una hora básicamente de la capital, entonces una ciudad satélite, y son ciudades pequeñas, entonces donde estaban las clases y todo esto en las universidades, que tenían clases para profesionales y todo este tipo de clases que, no sé si aquí lo hacen así, Nisim, pero son estas clases que duran un día y son 10 horas seguidas, o son 2 días, viernes y sábado, o un fin de semana. Este tipo de clases que utilizando la terminología de ustedes, te embuten así, ¿no? 12 horas de clase continua que tú sales, Dios santo. Son intensivos, les dicen. Intensivo, pero intensivo. Curso intensivo. Pero lo que básicamente te dan un semestre en 48 horas. Pero son clases muy importantes para profesionales que no pueden, obviamente tienen que estar trabajando, no tienen tiempo de regresar a la universidad, a estudios. Entonces, en Estados Unidos lo hay mucho. Y yo tomé muchísimas, Nisim, pero muchísimos. Tuve ventaja de eso. Porque curiosamente, y muchas de esas clases son gratis. Están financiadas por las universidades o por ciertos departamentos o ciertas cosas gubernamentales que son gratis para profesionales simplemente para que se mantengan al día. Entonces tomé muchísimas clases de eso porque una de las cosas que yo hice, que a lo mejor tú ves, bueno, no es lo ideal, déjeme decir, pero yo lo hice así, no es lo ideal. Yo a nada le decía que no. Pero después que decía, ok, yo lo hago, después me iba a tomar una clase a ver cómo hacerlo. Pero yo nunca, a mis jefes, en el tiempo, antes de yo ser socio de las compañías, todo eso, a mis jefes en ese tiempo, yo nunca les decía que no.
Cuando me decían, Rafael, ¿puedes hacer? Yo sí. Y después salía corriendo a ver por dónde tomaba una clase para ver cómo hacer. Pero nunca decía que no. Pero son esas cosas de prepararnos, de buscar, porque hay gente, Dios santo, hay gente que tiene negocios, pero desconoce muchísimas veces las cosas. Pues, Del manejo y del producto y todo este tipo de cosas. Entonces, me parece genial. así es, pastor, pues estas no son gratis. Hasta ahora no ha habido No ha habido ninguna gratis. Pero ahí viene algo importante, pastor, y es que uno debe invertir en conocimiento. Claro, yo creo en eso. Yo tengo que invertir primero en mí, en ese conocimiento que me va a llevar a desarrollar bien la empresa que estoy queriendo colocar, el emprendimiento, porque lamentablemente, pastor, uno ve mucho personas que me dijeron que tal negocio es muy rentable, entonces voy a colocar un negocio de eso. Hagámosle. Pero no tienen ni idea. Exactamente. ¿Qué es lo que uno debería hacer o lo que uno tiene que hacer? Pues bueno, si le parece atractivo ese negocio, pues entonces invierta en usted, capacítese, aprenda sobre ese negocio, como usted nos ha enseñado muchas veces, vaya, hable con personas que ya lo han desarrollado, que son exitosas en eso. Si tiene que pagarle por su tiempo, páguele, absorba información y después de estar capacitado, tome la decisión si coloca el negocio o no. Pero debemos invertir en nosotros mismos. Pastor, yo he invertido muchísimo dinero para estar actualizado en el negocio que hago, en la cotidianidad, en mi día a día. Y desde mi punto de vista no hay otra manera. No hay otra. Si ese es el pan de cada día, de ahí es donde tú sostienes tu familia y te da el pan de cada día, tienes que invertir en eso, tienes que estar al día. Tú imagínate que vengas al odontólogo que yo voy y lo que tú le estás vendiendo no tienes ni idea de lo que estás diciendo y tiene 10 años de antigüedad, ¿no? Dios santo. Entonces es eso, es muy importante el mantenernos al día. Ahora, Nisin, estamos en la mitad del programa, déjame irme la otra mitad del programa a este punto. Porque tú eres un empresario y como tú empresario, tú tienes empleados. Me imagino que todavía no estás en la oficina de tu amiga. No, ya tienes tienes tus propias oficinas, tienes tus propias instalaciones, tienes empleados, tienes mensajeros, tienes una responsabilidad, tienes inventarios, tienes todo esto. Y todo eso, al tener empleados, pues son las prestaciones y todo lo que conlleva deducción, todo lo que conlleva todo es manejo financiero, que yo la terminología en español aquí en Colombia no la desconozco mucho, pero tienes todo eso. Sí, ¿okay? señor. Ahora, asumo que tú todos los meses tienes cierre de mes y eso conlleva hacer unas reconciliaciones bancarias y reconciliaciones de ventas, gastos, para saber si estás haciendo dinero, si no estás haciendo dinero, qué rentabilidad tienes, todo ese tipo de cosas. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo te voy a vender esto. ¿Y cuánto vale? Vale 1,000 pesos. Pero tú no sabes si con esos 1,000 pesos estás ganando dinero, estás perdiendo dinero o simplemente es lo que te está costando y entonces no estás haciendo nada. Entonces, el hecho es de que tú tienes que hacer eso para la rentabilidad y saber qué vas a hacer y proyectarte para un futuro. Así es. Y las cosas que quieres y la visión que tienes de la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, yo de asumir, tú estás en ese mundo, asumo que tú tienes un contador o una contadora, una persona que se encarga de toda esa parte. Entonces, mi pregunta es, porque una de las cosas que yo he descubierto aquí, hablando con muchas veces, cuando digo aquí es en Colombia, hablando muchas veces con las personas, es que los contadores les dicen a las personas qué tienen que hacer. Y yo eso no lo entiendo. La verdad, yo no lo entiendo porque el empresario soy yo o eres tú. Entonces, ¿qué hace un contador que tú le pagas a él para que te haga las cosas y te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer? No, eso es responsabilidad tuya, es tu visión, es tu emprendimiento, es tu empresa, es tu negocio. Tú eres el empresario, eres tú el que tiene que tomar las decisiones y eres tú el que tiene que saber lo que está pasando. Entonces, a mí me sorprendió tremendamente cuando la gente me dice, bueno, es que el contador me dijo que el contador es bueno. Entiendan esto, los contadores son nuestros mejores amigos si somos empresarios. Y yo tengo contadores y tenía contadores y a día de hoy tengo para todas las cosas que yo hago en Estados Unidos y todo eso. Pero es una persona que yo tengo para decirle, oye, esto es lo que tengo, esto es lo que quiero hacer, dame tu punto de vista, dame lo positivo, negativo, cuál es el impacto financiero, cuál es la parte fiscal, ¿me entiendes? Toda la parte tributaria, ¿me entiendes? Pero la decisión la tomo yo. Claro. No él. Así es, pastor. Entonces,
me gustaría, Nisin, porque obviamente a lo mejor tú no estudiaste contabilidad, pero yo asumo que tú tienes que tener conocimiento para que cuando tu contador o contadora venga a final del mes o el trimestre, el semestre, como lo hagas, y te diga, mira, aquí están los estados financieros, que tú digas, ¿y qué es eso? ¿Me entiendes? Sí, señor. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa parte. Pues, pastor, efectivamente nosotros tenemos un cierre mensual, ¿Cómo debería ser? como debe ser. Yo tengo que saber si la empresa está generando rentabilidad, si generó pérdidas. Nosotros tenemos un cierre mensual. Siempre el primer día de cada mes. Okay. Cerramos el mes anterior. Yo no hago eso directamente, hay una persona encargada de hacer eso y a mí me pasan los informes. Pero yo la empresa la tengo totalmente clara y en la cabeza. Yo sé cuál es el porcentaje de gastos administrativos, yo sé cuál es el porcentaje de gastos comerciales, yo lo tengo en la cabeza. Entonces, digamos que a mí me pasan los informes. Yo miro gastos administrativos, tanto en pesos, yo multiplico eso y, digamos, los gastos administrativos de la empresa son del 21%. Y si yo veo que eso me dio 24, 25%, llamo a la persona encargada de hacer los informes y le digo, ¿Qué pasó? ¿qué pasó acá? Entonces, muéstreme el detallado de qué se subió en los gastos, porque esto no me está dando o un error de digitación o un error humano, Sí. o nos excedimos en gastos este mes. Pero yo la mantengo ahí, yo sé claramente cuánto es el porcentaje en gastos administrativos, en gastos comerciales. Me presentan en el informe el balance del mes. Entonces, en ese balance incluimos inventario, cartera, tenemos todas las cifras. Sí, claro. Yo lo que hago es revisar el mes y también traigo el consecutivo de todo el año. Cuando me reúno con la contadora, efectivamente, como usted lo dice, pastor, yo la tengo ya clara. Ella viene con sus informes y me dice que le parece curioso porque nuestra contadora no es fija en la empresa. Ella lleva contabilidades a varias empresas. Sí. Y ella me dice, Nisin, usted es el único, que yo llego acá, ella viene a presentarme los informes y yo saco los míos. Para comparar. Yo saco mis informes y ella empieza a decirme, vamos así, esto acá, y yo voy mirando y le digo, ok, Dorita, muy bien. Ahora, tengo pensado hacer esto, en este régimen nos está yendo así, ¿qué tal si nos pasamos a este régimen? ¿O cuánto me valdría este proyecto si me paso de acá para acá? Contablemente, ¿qué implicaciones tendría si tomo esta decisión? Y ella está ahí, entonces ella mantiene actualizada. Considero yo que tenemos una muy buena contadora. Ella mantiene muy actualizada y me va guiando, me va diciendo. Nosotros aún hacemos pagos internacionales, entonces ella me dice, esto manejémoslo por acá, esto manejémoslo por allá. Me guía. Sí. Pero cuando ella presenta los informes, yo ya, digamos que lo tengo claro, tanto en mi mente como en el papel, Claro. de lo que ella me está mostrando. Sí. Entonces, ahí yo miro cómo está la empresa. Este mes estuvo bien, la rentabilidad fue tanto en pesos como en porcentaje, o bueno, este mes no estuvo tan bien, y bueno, pues cuando no está tan bien, no hay lío, el otro mes lo doblamos. Ya. Pero eso es algo que nosotros, como empresarios, tenemos que tener claro. Yo tengo que tener Sí. clara la empresa. Nisin, y eso tú y yo lo tenemos claro. El problema es que muchísima gente no lo tiene claro. Porque hay hay que dos trabajar. cosas, te digo, yo me he enfrentado con la cantidad de personas que he hablado, personas que tienen empresa y todo esto. Hay dos cosas que yo me he enfrentado. Una es la parte presupuestal. Que la gente, hay veces que el presupuesto les cuesta. Porque, y yo digo, no, de la manera más sencilla de llevar una empresa es por medio de un presupuesto. Claro. Porque entendiendo un presupuesto ya tú sabes lo que te entra, lo que puedes gastar, todo lo que cada rubro, como dicen aquí, o cada Sí. sección sabes hasta dónde te puedes extender, lo que puedes hacer, las proyecciones que tienes. Entonces, pero cuando no tienes una guía, uno no sabe si puede hacerlo o no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes el presupuesto, básicamente es lo que te da a ti la tranquilidad de tomar decisiones.
Entonces, esa es la manera más fácil como he podido, digamos, expresar a la persona. Tú tienes un presupuesto basado en un historial. Ese historial te da a ti un precedente en donde tú puedes decir, ok, tengo la libertad de hacer esto. ¿Por qué? Porque los números lo demuestran. Entonces ya no es cuestión de guessing. Guessing significa adivinar. Ay, ¿será que lo hago? ¿No será que lo hago? No es cuestión de sentimiento, es cuestión de números. Lo puedo hacer basado en el historial que tengo, listo. Entonces estoy tomando una decisión bien. Claro. Entonces, de la mejor manera para poder manejar todo esto y estructurar una compañía es por medio de un presupuesto, que también funciona igual a nivel personal, en nuestro hogar. Tenemos un presupuesto, listo, maravilloso. Pero no estamos hablando de esa parte, estamos hablando de negocios. Entonces, y la otra parte es una cosa que a mí me ha impresionado, es el hecho de que el contador te trae un estado financiero y la gente no lo sabe leer. Entonces, yo he oído historias en estos últimos años como los contadores le roban el dinero a la gente, a los empresarios. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque tú deberías entender lo que te está mostrando aquí. Y claro, es como la música, es decir, yo de la manera como lo puedo decir, hay veces, nosotros obviamente aquí en la iglesia, cuando yo hablo con el grupo de la alabanza o con los músicos, claro, como yo no sé música ni soy un músico, ellos me meten un cuento y yo digo, pues debe ser, porque ¿qué más? No, te hablan de la nota, te hablan de esto, te hablan del otro. Y claro, yo no soy músico. Yo simplemente les digo, o suena duro o no suena duro, ¿me entiendes? Y ellos te meten todos estos rollos. Entonces llega uno que ellos mismos nos desarman a nosotros para argumentar. No, al final se hace lo que yo digo, me bajas ese rollo. No entiendo qué me estás diciendo, lo bajas o lo subes, ¿me entiendes? Sí, pero señor. el punto es que cuando tú no entiendes el lingo o tú no entiendes el lenguaje, en este caso financiero, el contador te puede contar chino y tú dices, bueno, pues ¿qué más? Y se ve mucho. Sí, y a lo mejor la empresa está haciendo muy buen dinero y el contador te está diciendo que no, pues se lo está robando él. ¿Por qué? Porque él te manipula los números y tú, al no saber leer los estados financieros y el no tener conocimiento de lo que eso significa para que tú lleves el control que tú llevas, los porcentajes y todo ese tipo de cosas, sino es simplemente hagámosle, ahí vamos viendo. Y él es esa falta de conocimiento y esa falta de interés de saber manejar tu negocio como debe ser, a mí me ha impresionado. Entonces, una de las cosas, y de hecho, Nisin, yo te puedo decir, Dios santo, yo tomé esas clases cuando tenía 20 y pico de años, pero una de las cosas primeras que hice es saber leer estados financieros, porque aún así cuando yo era empleado y hacía todas estas cosas, muchas veces tenía que crear, y bueno, te lo creaban los programas, Sí. pero tenía que saber qué estaba leyendo, tenía que saber qué significan todos esos números, tenía que saber qué significa cada aspecto de un estado financiero y cómo afecta los números cuando mueves los números de un lado para otro, qué afectaciones tienen. Claro. Entonces, son todo ese tipo de cosas que es importante que nosotros como empresarios, personas que tenemos negocios y manejamos empleados, manejamos todo esto, que sepamos, obviamente, no tienes que ser un contador, pero sí tienes que tener un conocimiento básico bueno sobre las finanzas y los estados financieros. Es que para mí eso es esencial. Es y fundamental. fundamental. Es como decir, es el ABC de ser empresario. Claro, pastor. Y aprender a delegar es importante, pero también tengo que saber qué delegar, porque el contador es muy bueno, me guía, me direcciona, me presenta estados financieros, pero también he visto muchas personas que no tienen un amplio conocimiento, no se han capacitado como debería ser y le delegan el manejo financiero y económico a una persona para que haga cosas que él no sabe leer, entonces no se está dando cuenta si lo está robando o no, pues Sí. no sé si me hago entender. Sí. Entonces, sí, claro, yo debo saber delegar funciones en mi empresa, pero también tengo que saber qué funciones delegar y a quién, porque lamentablemente hay muchas personas que tienen el manejo de esto, y eso lo que hace es que tenga tanto poder que si la persona no sabe leer lo que le está presentando, por ahí se le va el dinero y no se dio cuenta. Y te manejan la empresa. Y es lo que yo digo, un contador, y yo tengo respeto por los contadores, porque los contadores nos ayudan a nosotros, pero es que nos ayudan, ellos no nos manejan.
Esa es la parte que yo necesito que la gente tenga claro, porque la gente piensa que los contadores son lo que manejan las empresas. No, señor, eres tú, eres el presidente, es el CEO, es la persona encargada de llevar la visión y el propósito de la compañía adelante. Entonces, ese peso cae sobre nosotros y tenemos que tener, como digo yo, un buen conocimiento sobre todas estas cosas. Entonces, Nisin, muchísimas gracias por compartir, abrir tu corazón, traernos 20 años en estos pocos programas, estos 3 programas que hemos hecho, de todo el conocimiento que has adquirido, los retos y las victorias y las frustraciones y todo lo que ha pasado en todos estos años como empresario. Pero gracias a Dios tienes una compañía maravillosa. Amén. Tu esposa trabaja contigo, Sí, señor. en la compañía tienes tus empleados y una compañía exitosa, ahora Amén. distribuidora también, y todas estas cosas que has hecho. Y gracias a Dios por lo que has compartido con nosotros. No, me has enseñado cosas, sabía unas cositas tuyas, pero no tanto detalle. Pero muchísimas gracias porque eso nos ayuda, nos enseña y nos inspira a siempre ir a más y a mejorar. Y es ahí cuando podemos comparar, oye, yo estoy haciendo esto, no estoy haciendo eso. Él dijo algo importante, hey, tengo que tomar esta clase, tengo que tomar estos cursos. Y prepararnos, ¿para qué? Porque si Dios te ha puesto en tu corazón hacer el proyecto, el negocio, la empresa que estás haciendo, maravilloso. Eso significa que ahora todo no viene por ósmosis. Es trabajo, dedicación y hacer lo que tienes que hacer para que hagamos lo mejor de lo que somos, hacerlo en el desempeño de lo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de estos podcasts. Espero que hayas aprendido y seguiremos la próxima semana y en los siguientes episodios aprendiendo más sobre finanzas. Bendiciones y hasta una próxima vez. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.